Durante meses pensamos que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón era solo un asunto de abogados, pero nadie imaginó que detrás de las puertas cerradas había un secreto que ni la propia Angélica pudo ocultar más. Hoy, por primera vez, alguien muy cercano decide romper el silencio y revelar la verdad más estremecedora, una verdad que podría cambiarlo todo. Nunca nadie imaginó que algo tan pequeño, tan silencioso, pudiera marcar el inicio de una tormenta que devoraría todo lo que Angélica Vale había construido en años. Nadie lo vio venir, excepto algunos que en retrospectiva, juran que todo cambió el día en que ella dejó de sonreír. Durante meses, el público notó algo extraño, Angélica ya no era la misma. No reía igual, no hablaba igual, no miraba a la cámara con esa chispa que siempre la caracterizó. En entrevistas sus respuestas eran breves, tensas. Y aunque muchos pensaron que era cansancio, otros aseguraban que había algo más, algo que ella estaba escondiendo. Ese fue el cambio que nadie entendió. Todo empezó cuando Angélica regresó de un viaje profesional. La prensa la recibió como siempre, pero hubo un detalle que solo los ojos más atentos captaron: detrás de la sonrisa forzada, había una sombra. Una sombra que no se movía, que no se iba. Los rumores comenzaron a arder cuando, por primera vez en años, Otto Padrón no apareció a su lado. Él siempre había sido discreto, sí, pero jamás faltaba a un evento importante de su esposa. Esa ausencia encendió preguntas. Y luego vinieron las miradas desconfiadas, los gestos tensos, las respuestas evasivas. Fue entonces cuando empleados cercanos, amigos y hasta familiares empezaron a notar cambios dentro de la casa. Angélica, la mujer organizada, meticulosa, siempre en control, comenzó a dejar notas escondidas por todas partes. Notas que nadie entendía, notas que parecían mensajes para alguien, o advertencias para ella misma. En su estudio, donde nadie podía entrar, se escuchaban conversaciones en voz baja. A veces lloraba, a veces hablaba como si discutiera con alguien que no estaba presente. Y Otto también cambió. Ya no era el hombre paciente, protector, atento que el público creía conocer. Se volvió distante, frío. Pasaba horas encerrado en la oficina. Y cuando salía, evitaba a Angélica. Los pocos que los vieron juntos notaron que ya no se tocaban, ya no se miraban, ya no se buscaban. Era como si vivieran bajo el mismo techo, pero en universos completamente distintos. Un día, una de las empleadas contó que escuchó una discusión tan fuerte que pensó que la casa se vendría abajo. Angélica gritaba que no podía más, que ya no confiaba en nadie, que alguien la estaba traicionando desde adentro. Y Otto, él solo decía que exageraba, que todo estaba en su cabeza. Pero no era exageración, era el principio del derrumbe. La gente cercana a Angélica asegura que algo, o alguien, detonó ese cambio. Que hubo un descubrimiento, un mensaje, una llamada, un documento, algo que ella encontró y que lo cambió todo. Algo que la hizo ver su vida con otros ojos. Ese fue el día en que Angélica Vale dejó de ser la mujer fuerte que todos conocían, y se convirtió en la mujer que luchaba por no desmoronarse. Ese fue el cambio que nadie entendió. Pero lo peor, apenas estaba comenzando. Nunca olvidaré aquel día. Yo, Rosa Hernández, la empleada que estuvo más de 10 años en esa casa, siempre tuve reglas muy claras: limpiar, ordenar, cocinar. Pero jamás tocar la puerta del fondo del pasillo, la que Angélica llamaba la puerta prohibida. No porque escondiera algo terrible, sino porque ahí guardaba lo más personal de su vida: guiones, fotos, libretas de trabajo, recuerdos de la televisión, y proyectos que todavía no anunciaba al público. Era su espacio sagrado. Solo ella entraba. Nunca Otto, nunca los niños, nunca yo. Pero después de su divorcio todo cambió. Angélica empezó a encerrarse más tiempo ahí, a veces horas y horas. Entraba con los ojos rojos, con la respiración agitada, y salía sin decir una palabra. Yo sabía que estaba mal, que algo la estaba carcomiendo por dentro, pero nunca me atreví a preguntar.
Hasta que un día, la escuché llorar. No un llanto normal, no un llanto de tristeza común. Era un llanto ahogado, desesperado, como si estuviera rompiéndose por dentro. Me acerqué despacio con el corazón latiendo como loco. No quería invadir su espacio, pero tampoco podía ignorar ese sonido que se sentía como un grito silencioso. Desde afuera escuché su voz temblar. ¿Por qué me hiciste esto, Otto? ¿Por qué? Yo te entregué todo. Yo apreté los labios. Me dolía escucharla. Era una mujer fuerte, sonriente, una mujer que iluminaba cualquier habitación, pero ahí, detrás de esa puerta, se estaba desmoronando. Unos papeles cayeron al suelo. Los escuché, y luego escuché algo que me heló la sangre. No voy a permitir que me destruyas, Otto. No esta vez. Yo retrocedí un paso, sin querer hacer ruido. No sabía qué había ahí dentro. No sabía qué había descubierto. Pero si sabía una cosa, esa puerta prohibida ya no era solo un espacio personal, era la entrada a una verdad que Angélica había evitado por años. Más tarde, ella salió. Tenía la mirada firme, pero sus manos temblaban. Me pidió un té y se sentó en la sala como si necesitara aire, como si hubiera visto algo que la quebró y la despertó a la vez. Yo no pregunté, ella no habló, pero mientras recogía la basura del día, vi algo que nunca supe si fue intencional o un descuido. En el tacho había una hoja rota por la mitad. La recogí sin pensar, por reflejo, y leí apenas unas palabras. Movimiento no autorizado, cuenta terminada en 04. Se me heló el cuerpo. No era una nota de trabajo. No era un guión. Era un estado financiero. Un estado financiero que mostraba algo que nadie imaginaba, alguien había tocado el dinero de Angélica sin su permiso. Y desde ese momento entendí. Esa puerta que jamás se debía abrir, guardaba algo más que recuerdos. Guardaba el inicio de la verdad que estaba por explotar. Nunca imaginé que una simple hoja de papel pudiera destruir tantos años de silencio, tantas dudas acumuladas y tanto miedo escondido detrás de una sonrisa. Pero así fue. Todo comenzó aquella mañana en la que Angélica decidió entrar al cuarto que Otto siempre mantenía bajo llave. El cuarto ya tenía días abierto desde el incidente del capítulo anterior, pero ella no se atrevía a tocar nada. Hasta que vio algo que la hizo detenerse. Una pequeña caja de madera perfectamente acomodada sobre el escritorio. No estaba escondida, no estaba protegida. Era como si Otto hubiera querido que la encontrara, o como si ya le diera igual esconder nada. Dentro de la caja había documentos, facturas, anotaciones, pero entre todo eso, había una carta doblada en 3 con su nombre escrito a mano. Para Angélica. Si algún día decides abrir esta puerta, también deberías leer esto. Ella se quedó paralizada. La letra era de Otto. Sin duda. Respiró profundo. Sintió ese nudo en la garganta que solo se siente cuando sabes que estás a punto de descubrir algo que te va a romper. Abrió la carta. Y así empezó todo. La carta no era larga, pero cada palabra estaba afilada como una navaja. Otto comenzaba diciendo que llevaba años sintiéndose desconectado, que la vida junto a ella lo había superado, que no lograba adaptarse al ritmo, a la fama, a la presión constante. Pero lo que realmente la hirió, fue lo que vino después. Yo cambié, Angélica, y tú también, pero mientras tú crecías yo me quedé atrás. Ella sintió un golpe en el pecho. Continuó leyendo. No sabía cómo decirte lo que realmente sentía, y me fui guardando todo. Me alejé, me enojé, me cansé, hasta llegar al punto en que ya no supe cómo volver. La carta no mencionaba traiciones físicas. No hablaba de infidelidades, pero sí hablaba de algo peor. Una desconexión emocional que había durado años, una distancia que nadie veía porque ambos seguían sonriendo frente al público. Y entonces llegó la parte más dura, la que Angélica leyó y tuvo que sentarse porque las piernas ya no la sostenían. Me convertí en alguien que no te merecía. Y sé que todo esto te hará pensar que te usé, que me aproveché, pero aunque no lo creas, eso nunca fue mi intención. Solo estaba perdido. Eso la destrozó.
Porque en el fondo, Angélica siempre había temido eso. Que él no la valorara, que su amor no fuera suficiente, que su entrega como esposa y madre fuera vista como una carga. La carta terminaba con una frase que helaba la sangre. Si estás leyendo esto, es porque ya no hay vuelta atrás. Perdóname, aunque no lo merezca. Angélica dejó la carta sobre la mesa. No gritó, no lloró de inmediato. Se quedó mirando el papel como si la estuviera retando a reaccionar. En ese momento comprendió algo profundo. Otto no la había traicionado de un día para otro. Se había ido perdiendo a sí mismo poco a poco, hasta convertirse en un extraño dentro de su propio matrimonio. Y aunque la carta no justificaba nada, ni explicaba la falta de respeto, ni el abandono, ni los errores, sí revelaba una verdad que Angélica nunca quiso aceptar. El amor se había apagado desde mucho antes del divorcio. No por culpa de uno, sino por heridas que jamás se hablaron, silencios que se hicieron costumbre y miedos que nunca se enfrentaron. Angélica dobló la carta, la guardó en su bolsa, y salió del cuarto. Ese día entendió que la vida que había querido proteger durante tanto tiempo, ya no existía. Y que, aunque doliera, la verdad siempre llega. A veces en forma de palabras. A veces en forma de una carta que lo cambia todo. Todo estalló una tarde gris cuando Angélica finalmente reunió el valor que llevaba semanas acumulando. Había leído la carta una y otra vez. Había perdido noches enteras sin dormir. Y aunque trató de mantener la calma frente a sus hijos, por dentro estaba quebrada. Pero había algo que debía hacer, enfrentar a Otto cara a cara. Esa tarde, cuando él llegó a la casa a recoger unos documentos, la encontró diferente. No estaba llorando, no estaba temblando, no estaba suplicando como en los primeros días del divorcio. Estaba firme, seria, decidida. Tenemos que hablar, le dijo ella con la voz baja pero firme. Otto intentó evitarla como hacía siempre que la conversación se ponía incómoda. Caminó hacia el comedor y dejó sus llaves sobre la mesa. Pero ella no se movió. Lo siguió con la mirada. No estaba dispuesta a dejarlo escapar esta vez. ¿Qué quieres, Angélica? Ya discutimos esto 1000 veces, respondió él, molesto. Ella respiró hondo. Había ensayado ese momento en su mente durante días. Encontré la carta, dijo finalmente. Otto se quedó helado. La expresión en su rostro lo delató antes de que pudiera abrir la boca. Intentó recuperar la compostura, pero su sorpresa fue evidente. No sé de qué hablas, mintió. Angélica caminó lentamente hacia la mesa y dejó la carta exacta frente a él. La misma que había encontrado escondida detrás de una carpeta vieja, escrita con su puño y letra. La misma que hablaba de su cansancio, del resentimiento que llevaba años guardándose, y del plan que tenía para irse sin mirar atrás. No sigas mintiendo, dijo ella. No después de todo lo que leí. Él tragó saliva. Por primera vez no tenía palabras. Angélica continuó. Nunca pensaste en mí. Nunca pensaste en nuestros hijos. Solo pensaste en ti, en lo que querías, en lo que te faltaba. ¿Y sabes qué es lo peor, Otto? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se quebró. Que tuviste años para decirme la verdad, y preferiste ocultarla. Otto apoyó las manos en la mesa, intentando mantener la compostura. Tú no entiendes nada, murmuró. Claro que entiendo, lo interrumpió ella. Entiendo que viviste conmigo como si yo fuera tu obligación, no tu compañera. Entiendo que me veías como una carga. Entiendo que te cansaste, pero lo que jamás voy a aceptar es que hayas planeado irte así, sin enfrentarme, sin hablar, escondiéndote detrás de un papel. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de ambos, la tensión casi cortando el aire. Entonces, Otto hizo lo que siempre hacía, evitó. No quiero seguir con esto, dijo, dándose la vuelta. Pero esta vez Angélica no lo dejó ir. No, Otto. Hoy sí vas a escucharme. Hoy no vas a huir. Hoy vamos a enfrentar lo que destruiste. Él se detuvo. Por primera vez la vio de verdad, una mujer que ya no estaba rota, sino decidida.
No puedes seguir negando lo que escribiste, continuó ella. No puedes seguir diciéndole al mundo que todo fue culpa mía cuando tú ya estabas fuera desde hace tiempo. Otto no contestó, pero su silencio lo dijo todo. Ese día, en esa sala silenciosa, Angélica entendió algo que le cambió la vida. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más excusas, no necesitaba una explicación de un hombre que ya no tenía nada que darle. Necesitaba cerrar el capítulo, y ese enfrentamiento fue el final que siempre había necesitado. Hasta ese día, nadie, absolutamente nadie, entendía por qué Angélica Vale había tomado decisiones tan drásticas. ¿Por qué cambió contraseñas? ¿Por qué modificó rutas de trabajo? Porque ya no permitía que nadie revisara ciertos documentos personales. Pero cuando se abrió el sobre beige, el único que Otto Padrón jamás debió ver, todo cobró sentido. La carta estaba escrita a mano. No era reciente, tenía por lo menos un año guardada. El papel estaba un poco arrugado, como si hubiese sido doblado y abierto muchas veces. Y el nombre de Angélica aparecía arriba, acompañado de una fecha que dejó a Otto completamente paralizado. Era una carta de la propia Angélica, una nota que ella escribió para sí misma en su momento de mayor desesperación. No era una carta de amor. No era una carta de despedida. Era una carta de confesión. En ese papel Angélica revelaba algo que jamás había dicho en público, llevaba años sintiendo que vivía en una relación desigual. Que daba demasiado y recibía muy poco. Que el peso emocional, familiar y económico lo estaba cargando ella sola. Y que el miedo la tenía atrapada, miedo a deshacer su familia, miedo a lastimar a sus hijos, miedo a enfrentar a una persona que, según ella misma escribió, ya no me reconoce como mujer ni como compañera. Mientras Otto leía, su mirada se nubló. La carta detallaba momentos específicos, noches enteras en las que Angélica fingió estar bien para no preocupar a sus hijos, días en los que llegó a considerar la posibilidad de pedir ayuda profesional, y el dolor profundo de darse cuenta de que su matrimonio ya no era un hogar, sino un escenario donde solo ella hacía el esfuerzo real. Pero lo más fuerte vino al final. Angélica escribió una frase que parecía cortada con cuchillo. Si algún día esta carta sale a la luz, será porque la verdad ya no puede esconderse. No soy perfecta, pero nunca merecí sentirme tan sola teniendo a alguien a mi lado. Al terminar de leerla, Otto, por primera vez en toda la historia, no dijo nada. No discutió, no gritó, no justificó. Solo se quedó sentado con la carta en las manos, sabiendo que aquella confesión era un espejo, uno que lo mostraba tal cual Angélica lo había vivido. Y ese reflejo no era nada favorecedor. Esa carta fue el detonante final. El punto sin retorno. El momento donde ambos entendieron que ya no había nada que rescatar. Angélica, con voz firme, le dijo: «Esta soy yo, esta es mi verdad. Lo que viví. Y lo que ya no voy a permitir». Otto solo bajó la mirada. Por primera vez en años, guardó silencio. Y así, con esa carta como prueba del desgaste emocional, del cansancio acumulado y de una verdad que había sido ignorada demasiado tiempo, terminó el capítulo que ninguno de los dos quería enfrentar. Pero a veces la verdad duele porque libera. Y así, amigos de Secretos de Historias, termina este relato lleno de emociones, verdades ocultas y confesiones que nunca debieron salir, pero que hoy, finalmente, quedaron al descubierto. Si este vídeo te impactó, te intrigó o te dejó pensando, te invito a suscribirte, darle like, compartirlo, y dejar un comentario siempre con respeto hacia todos los involucrados. Gracias por acompañarme en otro capítulo lleno de misterio, drama y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde siempre te contaré lo que nadie se atreve a decir.